¿Se oye con mascarilla y todo? Es la primera presentación que hago con mascarilla. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta primera presentación post-pandemia, suponiendo que se haya terminado ya, que creo que no. Sé que suena, bueno, yo soy Luis Sánchez de Borea Ediciones y sé que suena muy tópico, lo de hoy es un día muy especial y tal, porque se dice siempre, pero en este caso es verdad. Porque Basilio, hoy autor de Borea Ediciones, fue padrino. Él junto con Alberto Caride presentaron conmigo la editorial hace 4 años en la librería Lucania de Murcia y que además era el primer libro de la editorial, que era una novela mía que él presentó y reseñó luego en el Noroeste. Y la verdad que me hace mucha ilusión tenerlo en el catálogo, primero porque admiro su obra. Hay una reseña en un blog de recetas para astronautas que hice yo mismo, Literatura más uno, y porque Basilio conoce prácticamente todos los libros de narrativa de la editorial, la mayoría los ha reseñado en el Noroeste. Entonces, cuando él me da su manuscrito, pues sé que no es de estos que, 100 manuscritos a 100 editoriales. No, él conoce lo que hay en Borea Ediciones, piensa que puede encajar y efectivamente encaja a las mil maravillas, y la verdad es que estoy muy satisfecho y muy orgulloso de poder presentar este libro en mi sello y tenerlo en mi catálogo. Un poco más voy a contar, porque ya veo que tiene Carmen un par de folios aquí de cosillas. Y si quiero presentar primero hay que dar las gracias a la asociación AIKE, me han comentado, a la biblioteca, por supuesto, y a todos vosotros por venir otra vez. Y va a empezar, y creo que luego cerrar, Juan Manuel Sánchez, filólogo hispánico, profesor de literatura, casi compañero de promoción de Carmen, un año más, y bueno, miembro del colectivo Iletrados, que junto a Basilio, Maricruz, Alberto y no sé qué más, siempre hay todavía Álvaro y hay una que no conozco aún. La presidenta, la única que no conozco es la presidenta. Que bueno, yo le he visto acompañar a Alberto a la guitarra, cantando en el Zalacaín, en las presentaciones del manifiesto. De hecho, me descubriste a Tony Zenet y te lo agradezco mucho, no lo conocía. Y nada, creo que va a cantar una canción ahora y otra al final, y en medio pues la presentación de Carmen y Basilio. Muchas gracias a todos. Y el libro está a la venta, claro. Levantaos, brillad, ajustad la naturaleza al capricho, divagad con el destino a la espalda y subid el muro inmenso, inaccesible, y oscureceos en la transparencia del agua, del agua. Alzad vuestro cuerpo, levantaos espíritus y callad para acudir al cimiento, al núcleo y al fuego, y encended una bengala al desaliento y la venganza. Vamos, emerged, mutilaos, venced a nuestro cuerpo, venced a nuestro cuerpo.
los hombres os respeten o perviertan. Levantaos, espíritus que os comprendan. Levantaos, andad sin calma, corred el riesgo para que tenga frío, para romper las lágrimas, para que me arrepienta, para que me arrepienta, para que me arrepienta, para que me arrepienta. Oh, Gracias. Gracias, sí. Juanma, y gracias a la biblioteca y a todos los presentes. Buenas tardes. Me hace especial ilusión estar, pues, en mi pueblo. No sé, Juanma, te tenía que haber preguntado qué sentía uno, porque al principio me sentía un poco anfitriona junto con la biblioteca, pero luego me he sentido totalmente en el lado opuesto. Y he de confesar que me ha sorprendido a mí misma de que al final me voy a poner nerviosa y todo aquí entre tanta gente conocida, pero bien acogida. Insisto, doy las gracias a todos los presentes. Creo que Basilio está muy bien acompañado por tu familia y eso está fenomenal. Tiene que ser también una gran experiencia parir un libro ante tu familia, ¿no? Y también ante el editor, que aunque él no lo sabe, yo soy muy fan de él. Sus comentarios, la verdad es que me hacen reírme sola, lo cual no es poco. Y también pues, estoy rodeada de algunos de mis profesores, también rodeada de las que cantan, de mi familia, de mi secretaria. Así que, como digo, me hace especial ilusión estar aquí y presentar el libro de Basilio, sobre todo porque era injusto dejarlo dentro de las cajas, ¿no? Esto estaba previsto para marzo, vamos, poco... Efectivamente, poco más hay que decir y bueno, de repente, pues hablando con Basi, digo, oye, ¿por qué no hacemos algo más veraniego? ¿Y por qué no? Y de hecho, releyendo el libro para cambiar el chip y la presentación hoy, pues estoy adelantando ya algunas de las claves, pero me ha hecho leerlo de otra manera. Antes de adentrarme, como digo, insisto, doy las gracias a la biblioteca, a todos los asistentes, sobre todo aquí al poeta y al prosista. Tenemos aquí a las dos también caras. Y aún así, esto va a ser más bien una antipresentación. La presentación iba a ser en marzo y esto va a ser una antipresentación por el hecho de que ni voy a ser crítica literaria, que a lo que bueno me dedico a enseñar en la universidad también junto con Basilio, y tampoco estoy ahí un pie entre eso, entre la crítica literaria y entre ser amiga. Mucha gente se cree que somos primos. y bueno, mis abuelos son de Heralta, o como dice mi abuelo, de Herarta. O sea que a lo mejor algo todavía. Sí, luego indagamos un poco en el árbol genealógico, pero como digo, va a ser una antipresentación porque no voy a ejercer ni de crítica literaria y creo que además una crítica literaria con un amigo pues sumamente es difícil. De hecho, con este libro he caído en la trampa de aquello que yo pregono y que le digo a mis estudiantes que no se puede hacer, que es rascar en
en la biografía, ¿no? Jugar a psicoanalizar casi o a buscar guiños biográficos, y le digo, no, eso no, hay que operar. También les digo que hay que evitar ciertas preguntas, y justamente tomando un café una vez con Basi, cuando estábamos hablando de este libro, incluso antes cuando iba a entrar en el horno para maquetar, también yo le digo, ay, es que tengo que preguntarte esto y lo otro, digo, jolín, justo lo que digo que no hay que hacer, ¿no? Pues como digo, me van a perdonar porque haré de anticrítica literaria en este caso. Algunas de las claves que ya he adelantado y que me ha servido la relectura de este libro es justamente, a raíz de todo lo que ha surgido, pues lo he visto aún más rico. Y creo que eso es un punto más que favorable para el libro. Se dice, ¿no?, que los clásicos son aquellos que no dejan de preguntarnos, ¿no?, a los lectores, que no dejan de ofrecer lecturas. Pues es lo que me ha pasado. Bueno, nos queda todavía un poco para hablar de que sea un clásico, ¿no? Pero lo digo porque es todavía muy jovenzuelo o así, pero eso es. Pero me ha sucedido con este libro, e insisto, creo que ha sido la gran sorpresa y la gran riqueza de él. Entre otras cosas, creo que es un libro, pues lo leí en primavera, pero creo que puede ser un libro de verano, no en el sentido de esto de me lo llevo una lectura fácil y me la llevo a la playa y que sea lo que tenga que ser con el libro, no. Para empezar, justamente Juanma ha hablado cantando, ¿no?, de la transparencia del agua y del frío. Creo que venía, no sé si ha sido a propósito o no, pero creo que iba justamente, pues hace espejo con el título, creo que es acertadísimo, el título del libro, El peso del hielo. Justamente, además, como digo, en pleno verano y en plena ola de calor. Además, creo que es un libro de verano porque creo que si todos evocamos el verano, evocamos nuestra infancia, nuestra adolescencia. Y justamente pues hay mucho de esos episodios adolescentes y niños en este libro, visto desde la perspectiva del joven escritor, como hemos dicho. También me ha permitido releer este libro el hecho, bueno, al final voy a decir la palabra virus, pero ya no tanto el virus en sí, sino el hecho de cómo ha cambiado también la perspectiva de viajar. Algo de lo que también se habla, bueno, se ficcionaliza en este libro de cuentos. Además, últimamente se ha hablado mucho de, bueno, no, es un tema recurrente, el de la censura, y justamente en el cuento de Jimbocho, pues de alguna manera también se alude a ello. También, además, por una una noticia en prensa del otro día de un murciano ilustre, hablaba de que si le subía medio punto al alumno, que no pasaba nada, ¿no? Y entonces, justamente ahora que estamos en periodo de evaluación, de selectividad, también ahora que hay muchos profesores, pues creo que también puede ser releído el libro desde esa perspectiva. Y además, por último, la del teletrabajo. Justamente el último cuento, el de Quemado, pues ahora que se está viendo el doble filo de trabajar desde casa, el cómo acabar quemado aunque estés sentado y con tu aire acondicionado y con un buen dolor de espalda, pues creo que puede releerse ese cuento también desde esa perspectiva. Creo, y repito a lo que he dicho al principio, que tiene un título sugerente muy rico y va en consonancia con lo que acabo de decir, porque cada vez que releo el título y lo intento interpretar, ¿no?, ahí ya está la hermenéutica por ahí, no deja de preguntarme. Ya Basilio me dio algunas claves, pero me gustaría que, para empezar un poco la conversación y algunas de las preguntas que tengo preparadas, pues compartieras algunas claves confesables de este título. Sí, muchas gracias, Carmen. Antes de contestarte, voy a contestarte, no te preocupes. Dar las gracias a todos por venir, también a la gente de la biblioteca por organizarlo, a Aike y a Tiago especialmente por ayudarnos, a Juanma. Carmen y yo somos muy cartesianos, somos muy ordenados, muy cerebrales a veces.
Entonces necesitábamos, pues, poeta y además amigo. No quería decirlo Juanma, pero bueno, el yin y el yang, ¿no? Entonces, también que rompiera esa dinámica. Muchas gracias, Juanma. Por supuesto a Luis, el editor, que más que editor podemos llamarlo un valiente, porque en esta época crear un sello como Boria, un sello artesanal, un sello que es él, su manera de entender la literatura, su manera de entender la vida, prácticamente está en ese sello, y que vamos, que me adhiero totalmente a Boria, firmo en su equipo, como ya firmé hace unos meses, y llevo la camiseta de Boria muy orgulloso. Y por último a Carmen, que ha tenido un año muy ocupado, lo está teniendo por motivos laborales y también personales, como podéis ver por aquellas dos pequeñas italo-españolas que hay por allí danzando y orando. Así que se lo agradezco porque este libro también le ha dado mucho trabajo de escribir el prólogo, bueno, la presentación, esta presentación. Y como decía, teníamos ya palabrado el 30 de marzo, creo que era la fecha, 30-31 de marzo. Era el día que lo íbamos a celebrar y es totalmente distinta la presentación. En primer lugar, un sitio distinto. Bueno, yo en San Javier estoy como en casa, pues tengo muchos amigos, tengo familia aquí en San Javier, mi mujer trabaja aquí, o sea que estoy prácticamente en casa. Pero iba a ser en La Merced, donde damos clase, donde fuimos los tres alumnos y en Murcia, sí, las tres promociones. Entonces ha cambiado mucho, también iba a ser en invierno, el hielo quizá, y ahora ya retomo con tu pregunta, ahí tenía, aunque aquí en Murcia no hay mucho hielo, pero bueno, era una época todavía con frío, una época y ahora el hielo parece que es algo positivo, ¿no? Que buscamos el hielo, entonces es curioso, ¿no? Cómo cambian las interpretaciones y por supuesto pues esta pandemia también ha cambiado nuestra manera de entender la vida y los cuentos también, es verdad, no lo había pensado, pero no se lee, por ejemplo, Puerta de Embarque ahora, igual que antes, o no se lee Quemado, como dice, antes que ahora. Así que todo tiene su parte negativa, como todos lo hemos sufrido, pero bueno, también de aprendizaje. El título es una frase, un sintagma, mejor dicho, que sale en el último de los relatos, que se llama El hombre que lee. Al principio hay un hombre que llega a un pueblo y está nevando, entonces al quitarse la mochila y el abrigo se desprende del peso del hielo, ¿vale? Simplemente ese era el origen del título. Pero además de que me parece una imagen muy poderosa, creo que también significa el peso de la experiencia. Y ahí tiene que ver con la dedicatoria. Vamos al último cuento. La dedicatoria del libro está hecho a dos amigos que han pasado una época mala por una enfermedad, superada, afortunadamente. Y también, pues, en la dedicatoria utilizo también el hielo como aquello malo también que te va pasando y contra lo que luchas, ¿no? Ellos digo que han derretido el hielo. Entonces, el hielo es la imagen esta de que lo que poco a poco se va adhiriendo a nuestras vidas, como un caminante que va, como la escarcha se le va pegando al cuerpo sin darse cuenta y poco a poco al final se da cuenta de que lleva un peso mayor. Y esto también me gustaba esta imagen porque hay muchos, como tú has dicho, muchos relatos relacionados con la infancia, ¿no? Entonces el peso del paso del tiempo es también el peso de la infancia en nuestras vidas y cómo desde la edad adulta, ya, aunque uno es con menos de 40 años es un escritor joven, para casi todo lo demás ya es adulto, pero es también nuestra manera de mirar la infancia con ese peso que llevamos, con esa carga muchas veces, pero también de la experiencia. Y eso es un poco lo que quería significar con este título. No soy bueno titulando, nunca me gustan, pero es verdad que estoy muy orgulloso o contento con los dos títulos de los libros, con Recetas para astronautas, que también me preguntaban mucho, y con El peso del hielo, porque son hallazgos que uno tiene de vez en cuando y la verdad es que estoy orgulloso. Bueno, justamente has hablado del peso del hielo, el peso de la experiencia y aquí pues ya tienes una experiencia como escritor de un segundo libro. Bueno, no vamos a... Últimamente las bolas de cristal no funcionan mucho, pero bueno, veremos a ver qué pasa en el futuro. Pero hablando de esa experiencia y de esa perspectiva de escribir desde este momento de tu vida, justamente quería preguntarte, a colación de no pocos
los relatos de este libro que coinciden, algo que ya han señalado algunas reseñas que han sido publicadas. También hay un palabra que está prohibido decir, ¿vale? Pero vamos a decir y acabamos antes, autoficción. Pero bueno, el hecho de que hay una sombra de Basilio por ahí, o que se parece, hay algunos personajes que se pueden parecer, y yo no dejo de preguntarme eso, por qué incluso algunos críticos literarios pues, y escritores se distancian de esa etiqueta de autoficción. Bueno, llámese como se llame, el hecho, lo que es cierto es que algunas de tus experiencias vitales se pueden atisbar o leer en este libro, y lo que no dejo de preguntarme a colación de esa etiqueta de autoficción es ¿para qué? ¿No? ¿Es un mero juego? Bueno, ¿para qué? Y yo te quería preguntar, porque me lo ha preguntado tu libro, ¿no? Es si ese juego ficcional con tu yo, no lo sé, te permite distanciarte de ti mismo como escritor y también de ti mismo, ya que has viajado a esa infancia, a esa adolescencia. Entonces, ¿tu literatura y este tipo de literatura te permite esa distancia? A ver, la autoficción, para el que no lo sepa, es mezclar la vida, la autobiografía con la ficción, ¿vale? Es decir, plantear una novela en la que el personaje principal, el protagonista, sea el mismo que el autor. Resumiéndolo, ¿no, Carmen? Tú que eres profesora de teoría de la literatura. Un poco para partir de ahí. Entonces yo creo que mi libro no es autoficción, 100%, porque ninguno de estos personajes soy yo. Aunque, como tú dices, juego un poco al despiste. Está claro que ahí lo que hago yo son dos cosas. En primer lugar, utilizar mi vida, como todos los escritores lo hacen, como material para escribir tus relatos. Entonces, como te ha pasado algo que a partir de ahí se crea una especie de realidad paralela, que es la ficción, es que hubiera pasado si yo he vivido esto, pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiera enfocado de otra forma o hubiera desembocado de otra forma? Por ejemplo, en Puerta de Embarque, yo estuve en ese vuelo. Ese vuelo que, no voy a decir lo que pasa, pero hay un grupo de personajes en ese relato que están esperando un vuelo de Filadelfia a Madrid. Y yo cogí ese vuelo, tomé ese vuelo. Simplemente, a partir de ahí se me ocurrió la historia. Entonces, como homenaje o como guiño a mi experiencia personal, incluí exactamente el número de vuelo, el aeropuerto y la fecha en la que yo tomé el avión. Pero es más como una especie de juego, ¿no? Como muchos escritores que me gustan, por ejemplo, sobre todo Vila Matas, hacen este tipo, Philip Roth, Paul Auster, son escritores que me han marcado y que hacen este tipo de juegos, pues son como pequeños juegos literarios. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, al fin y al cabo también quiero un poco cuestionar el concepto de identidad. Ahora todos tenemos perfil, ¿no? Todos tenemos perfiles, ¿no? Antes, ¿cuál era tu perfil bueno? Te decía. Ponte a la izquierda, a la derecha, no. Ahora, ¿cuál es tú eres de más de Twitter, de Instagram, de Facebook, por WhatsApp, en casa nos comportamos de una forma, con la familia de otra, en el trabajo de otra. Entonces es un poco mostrar eso, ¿no? Que al final todas las personas somos múltiples y no tenemos solo una cara. Entonces, estos aspectos también jugar con aspectos de mi vida que integro en los personajes, pero que no soy yo ese personaje, por supuesto. De hecho, no me reconozco en ninguno de esos. El más parecido, no sé si convendrás conmigo, es un profesor de secundaria que escribe también y lleva por nombre B. Como no hay mucho tan Blas, Braulio, entonces parece que y además tiene mi mismo nick en Twitter. Eso fue un juego muy premeditado. Sin embargo, yo no me reconozco en ese profesor. Es una manera de decir, esto que le pasa a este profesor me ha podido pasar a mí. Es una manera aquí hay muchos profesores, de esas experiencias que uno tiene en el aula, trasladarla, no lo que te ha pasado a ti, sino una reacción a lo que puede pasar a un profesor. No soy yo, juego con que, para no poner nombres, porque también me aburre muchas veces lo de poner nombres, buscar alguno que suene bien. Hay algunos, por ejemplo, en Quemado, los nombres sí están elegidos porque son nombres de amigos, de personas que participaron en esa historia. Entonces, pero la mayoría de nombres, pues bueno, simplemente que suenen bien o que me peguen con el personaje. Entonces muchas veces utilizo esto, algo que se parezca a mí o a alguien que conozco,
pues también como para decir, oye, esto me ha podido pasar a mí, pero no me ha pasado. Por eso no es autoficción. A raíz de lo que estamos comentando, también de los temas, de cómo jugar, bueno, como a veces en esa mina de los temas, ya sabemos que lo de innovar quizás está sobrevalorado, esto de que ni novum subsole, ¿no? No era nuevo bajo el sol, pero por ejemplo sí has tocado temas o has presentado escenas, escenarios sugerentes. Por ejemplo, bueno, has citado lo de Puerta de Embarque, que nos puede sonar por lo del 11S. También lo de Quemado, un equipo de publicistas, tal. Pero hay un, por ejemplo, Historia Meridional, es quizá el menos basilio de todos, en estilo y en tema, pero a ver dónde estaba, aquí, el título de La duda o la rabia, el noveno relato, va justamente sobre una piscina, bebés, un profesor, y bueno, a mí quizá por la situación me ha removido especialmente, incluso las tripas, pero justamente el hecho de que hayas buscado situaciones no tan habituales, no tan visitadas por la literatura, creo que también es un punto a favor y muy, muy interesante, sobre todo por lo que nos cuestiona a nosotros de qué haríamos, qué veríamos, qué no, qué queremos ver, qué pasa si intentamos ser jueces y parte. Bueno, creo que pues eso, es muy interrogativo, muy apelativo este relato, pero como digo, a colación de la distancia, de la experiencia y de los temas, ya se está preguntando, y aquí ya te lo pregunto entre escritor y crítico y profesor, se está hablando mucho de si esta situación que hemos vivido estos meses va a ser también una mina para la literatura, en el sentido de, pues eso, o temas, incluso estilos, ¿no? ¿Crees que vamos a necesitar distancia para ello? ¿Crees que va a ser una oportunidad, un tren sin más? ¿Qué piensas de esta situación respecto a la literatura? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo lo de la distancia. Necesitamos distancia, algo tan grande, hace falta distancia. Yo desconfío mucho de cuando estás todavía encerrado en casa, era a finales de marzo, principios de abril, y ya te salían libros sobre el coronavirus, ¿no? El ensayo sobre la primera novela, el primer relato. Digo, esta gente, yo que soy bastante lento escribiendo, me preguntaba Luis el otro día, he tardado 4 años entre libro y libro, y no esperéis otro libro mío, al menos de ficción, en los próximos 4 años por lo menos. Me parece como una cosa casi chocante. Y lo que tú dices, totalmente, hace falta distancia. Primero porque no se trata de ver, no me interesan más los hechos, sino las consecuencias de los hechos, ¿vale? Es decir, ¿qué va a provocar esto? Entonces, para ver qué va a provocar esto, no tanto a nivel económico, a nivel social, a nivel personal. Es decir, cómo va a cambiar las personas, cómo va a afectar. Entonces, eso va a faltar meses, incluso años, y luego escribirlo. Es decir, yo, una novela del coronavirus, me gustaría leerla dentro de años, porque el autor ha tenido tiempo de verlo todo de manera más general, plantearlo de manera un poco más fría. Ahora estamos todavía todos, y lo vamos a seguir estando, muy tocados por el tema. Es un ejemplo de un relato que ha triunfado y porque creo que el autor dio justo con el tempo, que fue Patria, de Fernando Aramburu. Muchos lo conocéis, es una novela sobre ETA, sobre el entorno de ETA, y que ha sido, pues, bueno, una novela más leída y de esta última época, que por cierto influye. Tú me decías antes que Historia Meridional es una de las menos mías. El tono, ¿no? La manera de escribir, la gente que no escribe, cuando somos simplemente lectores, vamos buscando, pues, los temas, los personajes, el argumento, pero cuando uno está escribiendo, sobre todo me he dado cuenta en este segundo libro, que en el primero, lo primero que busca es el tono, que es algo difícil de definir, pero es más o menos cómo cuentas una historia. Yo te puedo contar que ayer me caí por las escaleras de manera lacrimógena, o te la puedo contar de manera divertida y nos ponemos a reírnos. Ese es el tono, ¿no? Ese es el tono de un relato. Entonces, me gustó el tono de Patria, esa especie de oralidad, y de ahí tomé el Historia Meridional. Entonces, quiero decir que hace falta tiempo para algo tan grave, algo con tantas implicaciones, tiempo. Entonces,
en los años 80, en los años 90, no se podía escribir la gran novela, que siempre los críticos van buscando, ¿no? La gran novela sobre el 11S, la gran novela sobre ETA. No se podía escribir en los años 80, 90, se ha tenido que escribir pues en los 10, cuando ya ha pasado tiempo y Fernando Aramburu creo que ha tenido un éxito abrumador en parte gracias a eso. Entonces creo que algo que estamos todavía viviendo y sufriendo necesitaba mucha distancia. Y en mi caso concreto, ahora mismo no me apetece contar lo que hice, porque yo creo que todos más o menos hicimos lo mismo, ¿no? Estar en casa, consumir muchas noticias, leer mucho y poco, y hacer poco deporte. Al final es lo que hicimos casi todo. Entonces no me parece algo muy significativo, pero que cómo le ha afectado esto, cuando luego tengo amigos, por supuesto, que le ha afectado con el tema laboral, pues ahí sí que me interesaría contarlo. Pues yo ahora, terminando, en realidad estamos haciendo preguntas más o menos técnicas, aunque también llevándolo un poco al terreno también personal, ¿no? Y de la opinión, pero sí quería hacer una pregunta más técnica que a mí especialmente me interesa, y además como está aquí mi doctoranda, pues lo hago por ella, ya no lo sabía, ¿eh? Y es que, bueno, hemos hecho un barrido, o bueno, me lo he saltado, pero por ejemplo en la contracubierta sí hacemos una panorámica por los diferentes títulos, y por ejemplo parte este libro del relato titulado Verde Botella, creo que es muy sugerente y muy acertado. También, bueno, por lo de verde y lo de botella, creo que también, además que me ha gustado el hecho de lo ecologista en los años 80, a mí eso me gusta, porque yo tuve una profesora monja que yo siempre digo, es que es la primera ecologista que he conocido nunca, porque es que lo reciclaba todo la mujer, y a mí me encantaba Conce, que nos hacía reciclar, vamos. Bueno, lo digo, verde botella, como veis, yo también he viajado a toda mi infancia con todos estos relatos. Lo de Jimbocho, ese viaje a Japón, él es como volar. Creo que, bueno, te hace tragar saliva, abierto hasta cierto punto y se puede situar de diferentes maneras. El elogio de la cordura, uno que también me gusta mucho, el de Pelé, y creo que también está muy bien conseguida la técnica, que me recuerda a lo de Oliver y Benji, ¿no? De cómo alargar un gol que dura un segundo, pero lo alargaban durante episodios y episodios. Pues creo que eso lo consigue también de alguna manera Basilio en este relato. Luego está Fab, con lo de las redes sociales y tal, Puerta de Embarque, que hemos citado, Historia Meridional, que como hemos dicho es un tono muy diferente al que nos tiene acostumbrados, La duda o la rabia, con esto de la piscina, y cuando llegamos al penúltimo, el de Quemado, es más largo que los demás. Lo digo porque en Receta para Astronautas justamente iba de Big Bang Stop, Big Boom Stop. Es que me lo sé de memoria porque además lo analizo siempre, ¿no? Y es fácil y porque me viene muy bien para analizarlo en las clases del máster. Y va a un relato más largo. Aunque aquí hay una guinda final que es El hombre que lee, que creo que además permite que sea un libro pues, circular, redondo en ese sentido, una especie de despedida, de homenaje también. Pero te quería preguntar, como digo, de parte de otras estudiosas, es ¿cómo te planteas estructurar los libros? Porque a mí eso puede parecer algo muy banal, pero es que a mí me gusta mucho indagar en esas cuestiones. Sí, bueno, una buena pregunta, porque es verdad que desde fuera muchas veces te lo preguntan, ¿no? Cuando hay un libro de relato o un disco, ¿no? Los que soy músicos, es decir, tiene que tener su sentido, ¿no? El orden. El otro fue muy fácil porque fue de más pequeño a más largo. Entonces, era un orden pues, muy sencillo. Le daba la herramienta de Microsoft Word a contar palabras y me lo hacía solo. Esta vez ha sido un poco más complejo. He intentado, como aquí he intentado mezclar tonos, temas, he intentado ir cambiando. Porque hay algunos sobre la infancia, hay otros más sobre la vida adulta, hay otro tono más poético, hay otro un tono más serio, algunos con un narrador en primera persona, otros un narrador en tercera. Entonces he ido que sean diferentes, que el lector no vaya agrupando los relatos, sino que cada relato le ofrezca algo diferente. Son 11 relatos, no son demasiado. Claro, en Recetas para Astronautas eran 27, entonces eran muchos más. Ahí sí que había que agruparlo. Pero en este cada uno pues, tiene su propia entidad y tiene su cierta independencia. Lo que tenía claro es que quería terminar, en principio tenía claro que quería terminar con el más largo, con Quemado, que es casi una novela corta. Igual que en el primero, en Recetas para Astronautas, terminé con
con el tema del yo, ¿no? El tema del doble, perdón. El tema del doble, que era casi una novela corta. Entonces tenía pensado terminar con este, que cuando lo leáis es pues, prácticamente una novela corta, e incluso tiene pequeños capítulos, ¿vale? Que por cierto, los capítulos están relacionados con la temática, no quiero decir, pero no lo he elegido yo los nombres de los capítulos, sino que lo he tomado de un manifiesto que tiene un festival que se visita en ese relato, ¿vale? Pero después, el último que escribí fue el último que aparece ahí, que es el del hombre que lee. Y creo que es una buena forma de terminar, porque también mira hacia el futuro. Todos los demás miran más bien hacia el pasado. Son hechos que ocurrieron, algunos en los años 30, otros en los años 80, otros en los años 90, otros en la actualidad. Pero el único que creo ahora de memoria que está ubicado en una especie de futuro post-apocalíptico, que me gusta mucho este tipo de novelas, por ejemplo La carretera de Cormac McCarthy me encanta. Hay muchas imágenes sacadas de ahí, de la carretera de Cormac McCarthy. Entonces quería terminar con él, ¿no? Porque era como decir, bueno, cronológicamente os he hablado del pasado, del presente, vamos a ver hacia un futuro poco halagüeño, pero también un futuro que hay termina como en algo de esperanza, ¿no? Entonces ese era el objetivo. Por respondiendo a tu pregunta y resumiendo, mezclar los tonos, sobre todo los tonos y los temas, y en el último, pues acabar con el más extenso y después con uno que mira hacia el futuro. Pues, también quería reservar esta pregunta para el final, justamente para ir cerrando. En realidad, por mi parte, pues bueno, yo como buena empollona, pues tengo aquí muchos apuntes, ¿no? Pero bueno, dejándolos aquí apartados, en realidad solo me queda, retomar el comienzo, ¿no? Y es trasladar la pregunta que he dicho que me hacía el libro, trasladarla a los aquí presentes, ¿no? Y ¿cuál es el peso del hielo, ¿no? A ver si los lectores son capaces de responder a esa pregunta cuando lean este libro, que, bueno, aquí he venido a recomendarlo, pero a recomendarlo más que sinceramente, insisto, no solo, insisto, en este contexto, sino... Bueno, quedamos en invierno y lo volvemos a leer a ver cómo lo interpretamos, ¿no? A ver qué compartimos. Como digo, por mi parte solo queda devolver la pregunta a los lectores e invitar a que te pregunten, si quieren. Sí, si alguien tiene alguna pregunta sobre el libro, sobre el futuro en general. A ver, Luis, que es el editor y conoce bien el libro, quiero agradecerle que le dimos muchas vueltas, siempre había alguna errata ahí. Si tiene algo que se nos haya pasado, algo importante. No, subrayar lo del orden de los relatos, yo soy muy maniático como autor y como editor. Y también, yo no sé explicar por qué, pero me pareció el final perfecto ese relato. Bien todo el orden, pero no sé, el hecho de que ese relato cerrara el libro, dije, es que le ha dado un final, ¿no? Ha hecho el libro un final. Y te lo digo porque soy muy maniático. Sí. No es fácil. Le he movido manuscritos a autores. He llegado a poner yo en poner mi orden en un libro de autor y esto estaba ahí, se cerraba. Digo, pasa muchas veces como los discos, que no es fácil y la verdad es que sí. También es un libro, como decía Carmen, para leer en verano. Creo que sí, porque no es un libro difícil. Yo no escribo literatura complicada, no soy Javier Marías, aquí que tenemos un experto en este autor. No es un libro difícil, es un libro de verano. Pero al fin y al cabo he intentado hacer y estoy contento porque los primeros lectores así lo han visto. Sobre todo un libro variado. Un libro que he intentado yo mismo no repetirme, porque al final como escritor te acomodas en un estilo, te acomodas en un tono y he intentado no repetirme. Lo dicho, muchas gracias a Carmen. Después de que toque Juanma, aquí va a ponerse Luis si alguien quiere comprar el libro, que va a estar ahí Luis, y yo me voy a poner la mascarilla si alguien quiere que se lo firme. En cuanto Juanma toque su siguiente canción, pues aquí nos quedaremos un rato por si alguien quiere que lo firme. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, ¿se me escucha? ¿Se escucha bien? ¿Ya? Ahora. Bueno, gracias Basi, gracias Carmen, gracias a todos.
Me ha dado tiempo a leerlo. Lo compré en Valencia. Ojo. En una del barrio, en Gaya se llama. Por si tienes que hacer una presentación allí, ya te conocen. Bueno, el caso. Cuando me dijo Basi que le acompañara en esta presentación, pues yo llevo muchísimo tiempo sin tocar la guitarra. Y en el confinamiento no he hecho absolutamente nada relacionado con la música. Entre otras cosas porque a mí me ha sentado mal emocionalmente, digamos, ¿vale? Pero bueno, es lo que tiene el carácter. Y bueno, pues decidí las canciones de siempre, porque yo tampoco tengo mucho repertorio. Y siempre que me han pedido tocar, y aquí en San Javier, toco la misma, porque es que no es autoficción, pero el mar cercado que aparece en la canción, que empezó siendo un poema, es el mar menor. Y las flores y los invernaderos, pues evidentemente los que están en el Pozaledo. Entonces, hay un poco de vida, ¿no? Como decimos, no es autoficción, pero es vida en la literatura. Entonces, pues bueno, tocaré esa canción para despedirnos y espero que me salga bien y que les guste. He intentado escapar dando giros de flores de invernadero y de pinos, de naranjos limoneros y jazmines secos y amarillos. Pero un esparto umbilical aviva el limo aquel que fluye en el fondo de la carne. Un cuerpo en el barro no es cuerpo ni barro, ni el barro en el cuerpo es agua ni tierra. Entonces las almendras se convierten en granados preñados de frutos maduros y enredaderas. No puedo desatar esos nudismos que desnudan la tierra de abismos, ni atajar los caminos cuando el fin no los fines son. No puedo desatar esos nudismos que desnudan la tierra de abismos, ni atajar los caminos cuando el fin no los fines son los mismos. En el mismo cenagal, en el mismo cielo, varado en las mismas arenas de donde viniera. Ellas me acogen, ellas me ciegan, ellas me surcan, ellas me acusarán. Y aunque me invadan hasta extinguirme, aunque no borren de mí todo lo que fui, aunque nada de mí tenga ya sentido,
Cercado sigue el mar donde nací. Donde he nacido, donde he nacido. No puedo desatar esos nudismos que desnudan la tierra de abismos, ni atajar los caminos cuando el fin no los fines son. No puedo desatar esos nudismos que desnudan la tierra de abismos, ni atajar los caminos cuando el fin no los fines son. El principio el principio. Gracias.